Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. FedExNet, Internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el Internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30 15 837 o al 2 569 026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más aquí a Huella Deportiva. Les saludamos siempre cordialmente a cada uno de ustedes que están pendientes siempre de nosotros aquí en Huella Deportiva y en Un Café Con. Siempre agradeciéndoles también su sintonía, su deferencia, y también agradecerles a cada una de las personas que ya se van acoplando al horario de las 8 de la noche en la radio pública de Cotacachi. Esta frecuencia, pues la 93.5, que nos ha abierto nuevamente sus puertas para nosotros poder estar ya con ustedes ahora en un nuevo formato, ¿no? Antes teníamos el formato cultural, ahora tenemos el formato deportivo, y esto pues hace que nosotros actuemos con mayor responsabilidad y mayor entereza también en cada una de nuestras entrevistas. Queremos agradecer a cada una de las instituciones y también personas que han creído en este proyecto desde el inicio, que se han mantenido desde el inicio y que siguen hasta el momento regalándonos su auspicio para nosotros poder llevar semana tras semana a cada uno de sus lugares a las personas que nosotros queremos presentar desde aquí como deportistas destacados. Así es que queremos agradecer a Cucavi Pollos a la Brasa, allá en Otavalo, en Las Salinas, entre Roca y Bolívar, a Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Centeno Panadería en la 10 de agosto y Sucre, a su ferretería aquí en Cotacachi, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, aquí muy cerquita de Comercial Isabelita, que es el local pues que siempre nos abre las puertas para nosotros tener a nuestros invitados aquí, en la Modesto Peña Herrera y González Suárez, frente al Parque de la Matriz, aquí en Cotacachi. A FedExNet, servicio de internet que nos ayuda pues a llegar hasta la zona de Intac, a todas las parroquias de la zona de Intac con nuestro programa, ya que es este servicio, dota de servicio de internet a este sector tan importante de Cotacachi. Al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, allá en la Jaime Rivadeneira, junto al Coliseo Luis Leoro Franco y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo en Otavalo. Sin más, pues, yo quiero darle la más cordial bienvenida y agradecer también el tiempo que nos ha brindado
El día de hoy nuestro invitado pues viene de muy lejos, a pesar de que es de aquí cerquita, pero viene de muy lejos para cumplir con este encargo, con esta entrevista y para darnos a conocer pues su vida deportiva. Le quiero agradecer y le quiero dar la más cordial bienvenida a Carlos Espinosa, más conocido como el Caloneto. Sí, así es. Gracias, Iván. Hola, buenas tardes. Para mí un orgullo estar aquí representando a Cotacachi, a Quiroga, como siempre se lo ha hecho. Y qué orgullo estar aquí, Iván. Muchas gracias. La primera pregunta que no se me puede pasar por alto es ¿por qué el Caloneto? El famoso Caloneto. ¿Quién es el autor de ese sobrenombre? Bueno, Iván, mi nombre es Carlos Ernesto, pero mi primo hermano José lo es que desde niños que nos criamos, en vez de decir Carlos, decía Calo, y en vez de decir Ernesto, Neto, entonces Caloneto. Y ya. me quedé eso en Quiroga para siempre. O sea, si yo pregunto en Quiroga a lo mejor por Carlos Espinosa, no dan razón. No, Caloneto. Pero si digo Caloneto, Sí, señor. ahí cito a la vueltita y ahí la encontramos. A la vueltita, ahí estamos. Así es. Cuéntame cómo era Quiroga en esa etapa de su niñez. Oh, una belleza. Un pueblo tal cual, con casas antiguas, con gente antigua, respetuosa, donde nosotros los chicos obviamente veíamos la gente adulta, saludábamos. Un pueblo donde habían los juegos de tortas, de tillos, de billuzos y de comida, de tostado y de los pájaros, de la cacería, etcétera, etcétera. Pero un pueblo pequeño, con corazón grande, o sea, muy abierto a todas las personas, incluso turistas que pasaban para el lago Coicocha, ¿no? Nosotros nos sorprendíamos ver a veces unos carrazos que pasaban, pero en sí el pueblo muy cariñoso, al ser pequeño, tenía un corazón grande, muy cariñoso para la gente. ¿De qué barrio de Quiroga específicamente? Bueno, yo estoy al lado del parque, ¿ya? Porque Quiroga, al ser pequeño, Barrio Central. Barrio Central, La Victoria, acá el barrio húmedo, el Ejido Central. ¿Ya? Así es. ¿Y la niñez ya viene enmarcada también dentro del fútbol o cuándo nace el tema del fútbol? El fútbol viene desde la niñez, ¿ya? Increíblemente. Puedo comentarle que en la familia no hay futbolistas, ¿ya? No hay deportistas, no hay voleibolistas. Mi abuelito Alejandro, carpintero de cepa, la gente muy trabajadora en la agricultura y todo eso. Y bueno, o sea, el fútbol nace en la escuela, el deporte, los niños. ¿En qué escuela estudió? Andrés Avelino Latorre. Ya. Entonces, el deporte nace nato de la niñez de la escuela. ¿Ya? El fútbol en especial. ¿Quién descubre a Caloneto? ¿Quién es el profesor? Porque me dice que nace en la escuela el tema del fútbol. ¿Quién le dice, por ejemplo, Carlos Espinosa tiene condiciones para ser futbolista? Qué gran pregunta, Iván. En la escuela, el profesor Guillermo Loza, de aquí de Cotacachi, era el seleccionador de la escuela, donde dimos los primeros pasos, hicieron la selección de la escuela de Andrés Avelino. Entonces el profesor Loza es el que me dice, ven, Caloneto, ven para que juegues, representa a la escuela. Qué interesante fue, qué orgullo, ¿no? Es lo mejor que a mí me ha pasado cuando se me hacían estrellas, se me alumbraba representar a mi escuelita. Increíblemente es cuando por primera vez conozco el Francisco Espinosa, porque la competencia de escuelas era central aquí, las escuelas de Cotacachi. Conocí muchos amigos hasta el día de hoy, ¿no? Que representaron a la Modesto, Peña, por ejemplo, grandes partidos, y qué orgullo pisar el Francisco Espinosa. ¿Por qué era difícil venir al estadio en esa época? ¿Qué le hacía difícil? Increíblemente no había ese rol, ese contacto, ¿no? O sea, de venir a pisar una cancha grande, semiprofesional, ver esos arcos de hierro, porque nosotros jugábamos en Quiroga con arcos de los palos. Ya. Entonces, venir y ver el estadio enorme, para nosotros enorme, porque estaba dentro de las dimensiones y todo, era un lujo, definitivamente. Y como a la mayoría de
de personas, amigos que nos ha gustado mucho el fútbol, este deporte. Incluso no podíamos dormir la noche anterior pensando que mañana vamos a jugar en el Francisco Espinosa en Cotacachi. ¿Cómo era, por ejemplo, cómo era la travesía de venir a jugar a esa edad, por ejemplo? ¿Cómo venían? ¿Venían en bus? ¿Cómo les traían en la escuela? De la escuela nos traían en un bus, ¿Ya? Porque siempre hubo los buses de Cotacachi, Otavalo y pasaban por Quiroga. Entonces todos los seleccionados y las escuelas subidos al bus Cotacachi, ¿Ya? Y pasábamos a pie. O sea, se quedaban en la avenida 10 de agosto. En la 10 de agosto. Y luego a pie. Caminando, pero qué satisfacción, o sea, obviamente venir con el uniforme porque nos hacían venir bien peinaditos y bien uniformados, y los representantes de lavaditos la cara. Lavaditos la cara y con los zapatos nuevos, porque, o sea, claro, y eso es algo importante que luego desarrollaré, llegar a esas profundidades de la falta de dinero, la pobreza, ¿no? Que eso nos ha engrandecido a nosotros, o sea, mamá, voy a jugar fútbol, voy a representar a la escuela, entonces eran los famosos zapatos. Y de donde no había, ¿no? Muchas veces. Y los zapatos Kid blancos, ¿no? Impecables. Lavaditos, nuevitos. Nuevitos, comprados en Otavalo, entonces. Íbamos a jugar. Qué belleza. ¿Ya? Así es. ¿Cómo fue, por ejemplo, usted habla de esta cuestión de haber pisado, de no haber podido dormir más bien el día anterior? Una vez que está en el estadio, ¿qué siente Carlitos? Increíblemente viene el nerviosismo que cuando viene al pisar el césped en un partido profesional. ¿Ya? Uno primero se siente en las nubes, increíblemente. Uno se siente realizado. Y le digo esto porque desde la niñez yo saboreé eso. Esa satisfacción de pisar una cancha, de pisarle al césped, de santiguarse, porque desde niño me santiguaba. Primero Dios por sobre todo. Entonces, era algo que uno en sí soñaba, o sea, estar dentro de esas redes del arco, dentro de tanta gente, ver a los competidores, por niños que sean, saber a quién me voy a enfrentar. Entonces, viene esa ilusión, viene esa motivación de jugar, de sonreír, de correr, ¿no? Aquí me nace dos preguntas, Carlitos. Claro. La primera, ¿recuerda a sus compañeros de la selección de la escuela? Claro, a ver, Mauricio Lozano, Jorge Yepes, estaba Andrés, Leonida Reynoso, Winston Vinuesa, Plácido Vaca, Fausto Vaca, Eugenio Aro, Eugenio Reynoso también. Sí. ¿Y a los rivales? ¿Se acuerda de los rivales? De los rivales me acuerdo de Lara, que fue compañero en la selección de Cotacachi, me acuerdo del Picho del Ejido, de Paco, me acuerdo de, se me va Uvidia, de Henry, mi muy buen amigo, y todos mismos. De ellos me acuerdo clarito, que ellos representaban a la Modesto, y siempre me acuerdo de la Modesto. ¿Cómo era la rivalidad? ¿Cómo era el tema de ser rivales? Ahí todavía no se conocían, ¿no? Después ya van a la selección de Cotacachi y entablan, digamos, un acercamiento, una amistad. Pero ahí en ese momento no se conocían. Nada, nos quedábamos viendo así, o sea, y uno más bravo que otro. Y uno bravísimo, ¿no? Porque siempre, sí ha habido rivalidad dentro del deporte, ¿no? Como nos siempre. llevamos súper bien con todos estos personajes que nombro, amigos, pero de lo que yo recuerdo y lo que yo siempre fui es muy fijón, me voy a enfrentar a ti, tú te vas a enfrentar a mí, y así, porque nuestra raza es así, claro, es de competencia, ¿no? Y nos veíamos. Y de nos quedarnos veíamos viendo bravos, claro. Y todo eso, y yo voy a ser mejor que ti, etc. Entonces, sí, esa rivalidad fue siempre así, nunca nos dimos la mano, ¿no? Porque incluso yo les veía a los niños de Cotacachi en esa época hasta más altos, más fornidos y todo, pero ahí estábamos. Claro, era como venir a la ciudad, digamos así. ¿Cómo venir a la ciudad? Seguro que sí, Ya. así es. Pasa el tema de la escuela, pasa este tema ya del campeonato. ¿De qué jugaba Carlos? Bueno, en principio jugaba delantero. Ya. Era puntero derecho.
Ya. Entonces, desde jovencito fui de puntero, así es. ¿Y luego dónde terminó? Luego terminé siendo marcador derecho Ya. o back center. Central. De eso me acuerdo yo. Sí, Algún seguro. rato cuando le vi jugar en Quiroga, me parece, Sí, le vi claro. jugando de central. De back central, así es. Pasa toda esta historia de la escuela y viene la época del colegio. Así es. ¿Dónde estudia Carlitos? Bueno, mi colegio, que siempre lo llevo y lo llevaré siempre, el Colegio Nacional Otavalo. Ya. Entonces, de ahí fueron, desde primer curso, me inicié en el Otavalo. Tuve muchos amigos otavaleños, grandes personas. Siempre el otavaleño ha sido parte de mis amistades fuertes, ¿no? Entonces, me inicié en el Colegio Otavalo. Otra travesía, me imagino, viajar de Quiroga Sí, a el Otavalo. bus, antes había el bus grande, la carretera empedrada o empolvada y llegar al colegio. Claro. Siempre fue eso hoy muy motivante, porque eso le ha enseñado a uno a forjarse, ¿no? Porque no lo ha tenido suave, las cosas en la vida no lo ha tenido suave. Entonces, forjarse, ir, siempre fuimos alegres, íbamos atrás, llegábamos empolvados, o venir internamente sudando porque esos buses Todos ardían. Y copaditos, ¿no? Y copados a full. Copaditos Todos a los full. estudiantes de las señoritas del República que estudiaban, los de Quiroga, y del Colegio Otavalo, los hombres. Y en el Colegio Otavalo sigue la historia del fútbol, Carlitos. Sí hubo un paso, hubo consejos estudiantiles, recuerdo hasta cuarto año que estuve, que los consejos estudiantiles promocionaban campeonatos internos, ¿no? Ajá. Se hizo buenos partidos, gente de Otavalo que sabía mucho fútbol, Cotacachi, Quiroga, entonces se mezclaba, incluso había de Atuntaqui. Entonces ya hubo competencia fuerte en el colegio, pero ya quinto y sexto, no. Ya no hubo consejos estudiantiles que puedan promover esto. ¿Selección del colegio no? No. Ya. Pero antes de eso me imagino que viene también la selección de Cotacachi. ¿Qué edad tenía en ese momento? Más bien la selección de Cotacachi viene cuando estaba en quinto curso. Ya. Tuve el honor de ser visto ahí por el que hoy es alcalde de aquí de Cotacachi, Ya. Yomar, y por Polo Proaño, paz descanse. Entonces fueron a la casa, hablaron con mi mamá, como debía ser, ¿no? Incluso estuvo el presidente de esa época del fútbol de aquí de Cotacachi, de la liga. De la Liga Cantonal. Fueron a hablar con mamá, Ya. muy educadamente, Polito y el presidente, a decir que si podemos colaborarle con la selección de Cotacachi. Para mí fue un honor, Ya. porque no fue simplemente un llamado o encontrarnos en la calle y decir, oye, Caloneto, me Claro, gusta fue cómo muy juegas". formal, muy formal. Muy formal, o sea, a mí eso me llena. ¿Qué sentiría su mamá en ese momento? Bien. ¿Alguna vez ha conversado sobre eso? Igualcito, increíblemente, y lo que le voy a conversar es medio complicado. A mi madre, pobrecita, o sea, no por ser de pueblo, no por ser, sino que más se dedicaban a los quehaceres domésticos, no sabía nada de fútbol. Lo que sabía es que tiene un hijo deportista. Ya. Pero increíblemente, si me acompañó una o dos veces al estadio, no fueron No fue más. No fue más. Ya. De hecho, mi padre no vive aquí, soy reconocido, pero yo me crié sin padre. Ya. Entonces mi madrecita no, en verdad no me podía acompañar, no sé por qué, pero siempre me fui desenvolviendo solo. Pero el mismo hecho de que alguien venga a casa y no, sí, pida claro. el tema de ser parte de la selección de un cantón, ¿no? Recuerdo que mamá le dijo con mucho gusto que vaya mi hijo, que represente, o sea, con orgullo, obviamente, ¿no? Sí, eso sí, mi madre siempre... Total apoyo. Sí, total apoyo, eso. Con los zapatitos bien lavaditos, bien puestitos. Por supuesto. Pero increíblemente a la selección de Cotacachi llegué con zapatos pupos prestados, ¿no? Ya. Así nos tocaba. Y eso es lo que me ha enriquecido. Así nos tocaba, muchas veces. Como le dije anteriormente, o sea, topar las profundidades de esas pesadillas que la vida le pone. En verdad, uno no tiene que a eso hacerle a un lado, sino eso, hoy que estamos maduros,
debe saborear, ¿no es cierto? Porque lo fácil se va, pero lo difícil queda. Entonces son los retos que la vida, la mente humana, el estándar de la mente le ponen para crecer, ¿no? Y eso a mí me ayudó. Y superarlos, ¿no? Totalmente, y eso a mí me ha ayudado y agradezco a la vida que me haya dado esas oportunidades. Lastimosamente, cuando uno es joven, no aprovecha eso. O sea, porque hoy yo sé que el árbol se cría con lluvias, con tempestades, con solazos, con polvos, con ese, y el árbol es fuerte, es bien enraizado. Entonces lo que la vida nos ha enseñado, a aprender, no a sufrir, sino a llevarle de lado, de llevarle con buena energía, y por eso hemos llegado. Hay mucha gente de aquí, de Cotacachi, de Quiroga, del mismo Tabalo, que han sido gente que han salido de, como se dice, de aquí, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la vida les ha enseñado ese sabor. Ahora es diferente. Ahora hay que ser resiliente siempre, ¿no? La resiliencia siempre va a ser un puntal fundamental en nuestras vidas. ¿Quién le prestó los pupos? Patricio ¿Recuerda? Terán, claro. ¿Sí? Patricio Terán, mi buen amigo que jugábamos en el Deportivo Quiroga. ¿Ya? ¿Y él venía también? Sí, él siempre acompañó a Rafico, Iván, muchos ex amigos del Deportivo Quiroga. ¿Cómo se topa Carlo Neto cuando llega ya a la selección de Cotacachi y empieza a tener un entrenamiento formal, digamos, entre comillas? Se me hizo fácil, ¿ya? Increíblemente, porque lo físico estaba bien dotado, físicamente, ¿no? Estaba como bien todo dotado, buen quirogueño. Como todo buen quirogueño, estaba bien dotado, fuerte, pero increíblemente lo que no me acompañó mucho es mi estándar mental. ¿Ya? Porque sí, o sea, nosotros podemos tener el físico que sea, pero si no tenemos lo mental, acabado. Pero bueno, en lo físico, cuando llego acá, obviamente me encuentro con un profesor que tenía ya bastante noción del fútbol. ¿Ya? De cómo hacer un pase, un chanfle, cómo poder subir, cómo poder bajar. Toda la parte marcar, técnica, táctica. Cómo hacer un saque. Ajá. Y todo eso, ¿no? Entonces me acoplé inmediatamente al trabajo de Polito. Entonces estuvo Yomar y a Yomar también lo tengo un grato recuerdo, que ya lo conversaré, cómo se trabajó en camerinos con él. ¿Ya? Porque sí, el técnico nos enseñaba el fútbol, pero la parte psicológica, la parte esquemática, lo hacía Yomar. La parte mental. La parte mental. ¿Ya? Así es. Dentro de la cancha, y eso nos ayudó mucho en los entrenamientos, incluso para ser campeones, me atrevo a decir eso. Chévere. O sea que en la parte física, agradecer a mamá, la sopita de cebada, el tostadito, los chochos, todo eso, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Que nos ponía... la leche, el queso, la leche pura. Pues. De ahí mismo, del sector. Pucha, con nata, claro. Por supuesto. Chévere, Carlitos. Carlitos, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos con la segunda parte de esta entretenida entrevista que tenemos con Carlos Espinosa. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a Cucavi Pollos a la Brasa, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Centeno Panadería, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Enseguida volvemos con más de Carlos Espinosa, más conocido como Carlo Neto. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente.
Volvemos nuevamente con ustedes, amigos y amigas. Estamos conversando el día de hoy con Carlos Espinosa, más conocido como Calo Neto. No sin antes agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, a Cucavi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Centeno Panadería, su ferretería, asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Nos habíamos quedado, Carlitos, en este tema de la selección de Cotacachi, y ahí me dice que tiene algunas anécdotas. Sí, por Quisiera supuesto. contarme alguna de ellas. Claro, a ver, la que más recuerdo y más feliz me hace es que cuando convocan a todos los jugadores de Cotacachi, yo ya les conocía, buenos jugadores que jugaban en 9 de octubre, en la banda, Sedeco, Unión Deportivo Quiroga, entonces de los jovencitos hacen el equipo, entonces ya nos conocíamos. Obviamente el momento que se hace ya el equipo, ya hay camaradería, pues ya hay amistad, Ya no se quedaban viendo feo. ya no, para nada, más bien había abrazos y todo eso. Entonces, nosotros llegamos, obviamente, con lo que teníamos. 15, 16 años más o menos. Sí, ¿Sí? 16 años. Gente sencilla, gente de pueblo, veníamos con lo que teníamos. Sea una pantaloneta, sea un pantalón, qué sé yo, veníamos y nos encontramos. Increíblemente, cuando ya teníamos que debutar en Atuntaqui, obviamente nos dieron el uniforme en una fundita. El uniforme era la camiseta blanca, con las mangas azules, la pantaloneta azul, las medias azules lindo, de primera. Bueno, felices y todo. Increíblemente, el momento que nos vamos a la inauguración, y si más no recuerdo, debutamos ese primer domingo, todos fuimos en el balde de la camioneta. Ya. Entonces fuimos en el balde porque Cotacachi siempre en eso fue unido. Yo les llevo, vamos y todo eso, y con Polito y con Mari, no, que ellos eran nuestros ejes. Llegamos tal cual, en la camioneta, subidos en el balde, agarrados, sonreídos y todo listo. ¿Dónde jugaron? En Recuerdan, Atuntaqui. Atuntaqui, ya. Cuando llegamos a Atuntaqui, la novedad es que, se baja Ibarra, pero con calentadores, pero no uniformaditos. Y se les veía muy grandototes. Como ¿no? Eso venían sí era también gente del Chota, claro, Pepe sí. Carcelec, Nixon, no recuerdo, altotes, ¿no? Y nosotros, nos bajamos la camioneta. Para mí, motivación. Siempre va a ser motivación ese tipo de cosas, ¿no? Porque dije, no, tal cual esté yo, ningún problema. Aquí en la cancha nos vemos. Entonces, claro, todos nos bajamos, pero sí había compañeros que les quedaban viendo a los de Otavalo, a los de Ibarra, Urcuquí, uniformados, ¿no? Y nosotros tal cual, así. El momento que jugamos, ellos nos quedaban viendo a nosotros. Ya. Porque salimos de los camerinos igual, con la ropa y todo eso. Sudados, no sé si bañados, no me acuerdo, pero ahí ya fue al revés, nos quedaban viendo a nosotros. Estos han sido buenos, ¿no? Entonces ya ellos salían ya uniformados, pero ya cabizbajos. Nosotros con el pecho arriba. ¿Se acuerda con quién debutaron ese partido? Recuerdo que debutamos con Urcuquí, me parece. Ya. Sí. Y ganaron. Ganamos. Increíblemente todos los partidos ganamos. Ah. Sí. Y ahí había un clásico que era con Ibarra, que decían, no, pues puta, Cotacachi con Ibarra y la misma gente de Atuntaqui, la misma gente de Otavalo. Y eso no me dejan mentir mis compañeros, porque ya fue la sensación Cotacachi. Verle jugar a Paco, verle jugar a Germán Tapia, verle jugar a Iván Zarzosa, había muchos jugadores, era de lujo, increíblemente era de lujo. Entonces, todo Cotacachi a raíz del primer partido que ganamos fue pues. Entonces la tribuna era full. Llena. Y el Chispa era el que más saltaba, ¿no? El que más alentaba, toda la gente del Sedeco, toda la gente del 9 de octubre, o sea, gente mayor, Serpas y todo, pucha, que llegó Cotacachi y aquí sí se fregaron, porque claro, como Urcuquí, recuerdo que jugamos, eran gente fuerte, negros, morenos apellido, ¿no? Pucha, fuertes.
Ya. contundentes. ¿Cómo se siente usted, Carlos, cuando se enfunda ya el uniforme de Cotacachi por primera vez y pisa un escenario y dice, voy a representar a mi cantón? Sí, ya con madurez, ya el primer paso que di, obviamente santiguándome, dije, ¿a quién traigo? ¿Nervios? No, ¿No? no. ¿Seguro totalmente? Seguro totalmente. Ya. 100% seguro. O ¿Y sea, jugaba ya de defensa derecho? Sí, Polito me puso marcador. Que yo le dije, Polito, quiero ser marcador. Aquí hay una situación también del tema que hablábamos de extra micrófonos, del tema psicológico, del tema mental. No, es importante. No, y gracias a la pregunta. Eso siempre he comentado con mi hijo, que yo le formé futbolísticamente a él. La importancia de la inteligencia emocional, la importancia de saberle manejar al cerebro, ¿no? Me gustó desde ahí, es porque, y siempre esto yo pregono y hablo cuando he estado con amigos, en cualquier situación de fútbol, de fiesta o lo que sea, siempre he nombrado a un buen amigo mío que es hoy el alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballos. Él fue la persona que en Camerino, al menos a mí, y yo estoy seguro que a todos los jugadores, nos manejó la inteligencia de los partidos muy clara, muy clave. Él tuvo ese don, para mí tuvo ese don. La parte mental. Sí, es lo que yo hoy en la actualidad trabajo mucho. ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, Yomar? Yomar decía, él no sé cómo averiguaba o no sé si iba a todos los partidos de los otros equipos. Ah, ya. ¿No? Porque no hay tecnología como hoy, pues. Hoy podemos ver un partido ¿no? Y analizar tal jugador, tal jugador, tal jugador. Él en el camerino, incluso a mí me dijo algunas veces, Caloneto, recórrele 2 metros. Pechéale con el pecho, no le des tanto espacio o márcale de esta forma. Lo mismo era con cada jugador. Al arquero, mira, vamos a jugar con Ibarra. Avellaneda te va a disparar desde 30 metros. Ten en cuenta, no te confíes, Germán. Siempre al arco. Y así con Paco, y así con Iván. Él lo tenía clave. Ustedes son mejores. Entonces, el momento que una persona transmite eso, hay seguridad. Da seguridad. Ajá. Sé que atrás está alguien conmigo. Ya. ¿No? Entonces, estoy seguro que a más de las indicaciones de Polito, paz descanse, a más de los buenos jugadores que hubo, yo estoy seguro que, o sea, fue un 60% la motivación de Yomar. Estoy seguro. Yomar era asistente técnico. Asistente técnico. ¿Gritaba? Yo no le he visto gritar. Nunca le he visto gritar. No, nunca. Muy callado. No, ni mal hablado, ni gritón, pero muy capaz, muy inteligente. Y por eso está donde está, ¿no? Así de simple. O sea, chévere. No porque sea mi amigo, ojo, sino que, o sea, estoy diciendo lo que es, él fue en camerino. Y en la calle cuando nos hemos encontrado, que tiempos no lo he visto, es un personaje. Y siempre está la motivación. Yo le veo a Yomar y digo, no, es muy motivante. Siempre ha sido motivante. Chévere. Así es. ¿Cómo fue la carrera ya de futbolista después de la selección? Pasa a selección de Cotacachi, luego va a la selección de Imbabura. Imbabura, sí. Bueno, ahí ya como que tuve ya un salto muy importante para mi interior, para mi vida, para mi corazón, ¿no? O sea, el profesor Juan Yepes, en un partido contra la selección de Otavalo en el antiguo estadio, donde es el mercado, creo. En el Batán. En el Batán, al lado del colegio Otavalo. Jugamos con Otavalo y Atuntaqui jugó con Ibarra, no recuerdo. Hubo un doblete y el profesor Juan Yepes se acercó. Me dijo, Carlos Espinosa, ¿cómo está? Profesor, y yo lo que sabía es que él venía del Quito, que también soy hincha del Quito. Me dijo, Carlos, yo voy a ser el director técnico de la selección de Imbabura y acompáñeme. Entonces yo sí me quedé en shock. O sea, estoy representando, por Cotacachi doy la vida, por la selección, por mi provincia mucho mejor. Y ya me veía cantando el himno, ya me veía con la mano aquí, o sea, espectacular.
Y, o sea, se me fue todo, o sea, no quería saber de nada, sino que más de fútbol, solo de fútbol y centrarme en el fútbol. Vestir la camiseta de la selección de Imbabura es un honor. Sí. Tener el sello de la selección de Imbabura de mi provincia, lo mejor. Y lo que siempre hemos hablado con los que hemos tenido la dicha de tener esa alegría, ¿no? De vestirla, ya no se sacaba pues uno la camiseta. No, ya no. Los domingos a misa con la camiseta. Claro. Y fue uno de mis grandes problemas eso. No entiendo hoy porque no me centré, me fui por el camino menos difícil, me fui por el camino más fácil, porque pensé que llegar a Imbabura ya lo logré todo. Entonces ya no me centré mucho. Entonces, ¿por qué le digo me fui por el camino menos difícil? Porque ya tuve más amigos, ya las malas noches, ya que esto, que este otro, que incluso las mujeres del pueblo, y esto, otro. Entonces no me centré, que eso yo lo puedo conversar luego, y fue una de las cosas que me perjudicó. Porque, o sea, yo lo que tenía que hacer, y eso quisiera transmitir a los niños, ¿no? O sea, enfundarse la camiseta de una provincia, de un cantón, tiene que hacerle más sencillo, o sea, dedicarse a lo que tiene que dedicarse, estudiar, escribir, leer, alimentarse bien, descansar bien, para llegar más lejos. Y prepararse, ¿no? Siempre. Por supuesto. Si uno decide ser, como yo les digo siempre, si uno decide ser carpintero, debe ser el mejor carpintero. El mejor carpintero. Y claro. Estudiar para eso, y prepararse para eso, y estar constantemente leyendo sobre eso, ¿no? Por supuesto, increíblemente, o sea, como le digo y siempre digo, en las pesadillas que la vida nos ha dado a la mayoría de gente de pueblo, es el hambre, la nostalgia, la tristeza, eso a nosotros nos ha fortalecido, pero cuando ya se llega a estas instancias, como que uno un poquito se eleva, y eso, gran error, quizás eso. ¿Dónde entrenaba Carlitos? ¿Dónde entrenaba la selección de Imbabura en ese momento? Entrenábamos en el estadio de Atuntaqui. ¿Ya? Siempre salíamos a correr en Atuntaqui, unas 2 que 3 veces entrenamos en el estadio, no era el estadio Ibarra, en la ferroviaria, me parece. Ferro Norte. Ferro Norte. ¿Ya? Bonita la cancha también, pero la mayoría de veces en Atuntaqui. ¿Cómo era el trajinar de salir de Quiroga para ir a entrenar? Más bien. Porque me imagino que era salir del colegio, ir a la casa, medio almorzar, irse a entrenar, regresar a hacer los deberes. ¿Cómo era? Qué belleza de época. El tema es que salíamos del colegio Tabalo y cogíamos Directamente para allá. Comíamos a veces un pan, plátano sí, o sea, ¿no? Y ya cuando daba hambre día de veras y no había dinero, tocaba pegarse bizcocho con whisky para que calme el hambre. Pero increíblemente, o sea, sí, eso ha ayudado, pero también nos perjudicó, creo. Claro que sí, claro que sí. Pasa la selección de Imbabura y tiene un roce también con el fútbol profesional, Carlitos. Sí, a ver, Ivancito, tuve el honor en un partido, me acuerdo, selección de Imbabura con la selección de Pastaza. ¿Ya? Mediodía, domingo, en Atuntaqui. En el entretiempo entra el profesor Juan Araujo Esteves, que yo solo le veía en televisión. Entonces le pidió autorización al profesor Yepes y dijo: señores, quiero notificar, hay 3 personas que están convocados para hacer un microciclo en la selección del Ecuador, en la categoría sub-18. Entonces nombró, y claro, me nombró a mí también, porque con Pastaza lo hice un buen partido. Más bien los primeros partidos no desarrollé bien, pero con Pastaza increíblemente hice un buen partido. Y claro, me convocó, que me di cuenta que hasta Juan Yepes me regresó a ver, digo, ¿y cómo? ¿No? Pero bueno, no pude ir porque al lunes tenía exámenes finales De grado. Entonces sí, para mí era importante culminar eso, y tenía que irme toda la semana a Quito, teníamos que entrenar en el Olímpico Atahualpa, pero no pude. Ya. O sea, elegí Los estudios. Ya. Definitivamente. Y luego ya pasa ese ciclo y... Se contactó al teléfono de mi vecina, no sé cómo llegaron a tener,
porque nosotros no teníamos teléfono, el profesor Araujo con Polo Carrera. Entonces invitándome a trabajar en el América de Quito, en el equipo Cebollita. Obviamente América en esta etapa estaba penúltimo, ¿no? Pero para mí era un honor y todo eso. Ya me gradué y a todo, entonces asistí. ¿A radicarse a en la Quito? Armenia. Sí, fui donde un tío, fui a la Armenia, me presenté. Lo único que le dije es, profesor, vengo a jugar, no vengo aquí a probarme ni nada, vengo a jugar, dígame usted. ¿Ya? Yo necesito tener para mi arriendo, necesito tener para comer, entonces, si es que bajo esas, yo le puse esas condiciones, porque ya estuve maduro, ya me sentía seguro de mis cosas. Me dijo sí, entonces firmamos y todo eso. Sí, aunque fue a los 2 meses, cogí mi primer sueldo de 27,000 sucres, ¿Ya? con unos centavos, pero qué gusto, ¿no? Ya recibir del fútbol profesional. Y bueno, se desarrolló el fútbol en el América. Increíblemente volví a tener profundidades ahí. Volví a topar profundo porque entré a trabajar solo. O sea, la camaradería conmigo de los jugadores No hubo. para nada. Es como uno cuando ya está formado bien, viene alguien novato, yo le doy como... Entonces sí me hicieron trinca, muchos jugadores, entre esos estaba Yaño Pinto, que venía de Brasil, estaba Milton Cobo, los hermanos Páez, que era un grupito, ¿no? Ellos ya entre ellos se combinaban, se jugaban, entonces yo quedaba en el aire. Entonces sí fue una pesadilla. ¿Debutó en el América? No debuté en el América, fui a banca sí, un par de partidos, no tuve el orgullo de debutar con los Cebollitas, pero en los partidos de preparación jugué casi contra todos los equipos. Chévere. Después de esta experiencia en el fútbol profesional, ¿qué vino para Carlitos? Vea, yo, Ivancito, no me quedé con esa pica, yo saqué algo del corazón. A mí siempre me gustó el fútbol. No sé si por cobardía, por miedos, por esos miedos que uno no se vende, por esos miedos que uno no se saca, digamos, por esas inseguridades. Yo no luché contra viento y marea a ser futbolista profesional. Tuve que salir de América porque ya tuve trincas horribles, incluso amenazas. Tuve que salir. Entonces, no me quedé con esa pica y con el tiempo volví a pisar el fútbol profesional, pero ya en el campo, ¿cómo le digo? De ser metido en un equipo, el Deportivo Quito. ¿Ya? De pisar camerino porque tenía muchos amigos que me conocían. Empecé a entrar en el camerino, a estar en la puerta viendo y todo eso, con todos los jugadores. Hasta que llega mi retoño, mi hijo Francisco Javier. Entonces dije, no, aquí yo sigo el fútbol profesional. Entonces a mi cachorro le llevé a todos los estadios, a camerino, la gente ya me conocía. Incluso ya compartíamos camerino con Ricardo Morales, que es del Ejido, con Pepo, que era jugador. Entonces, con las dirigencias, algún rato me tomaron en cuenta para formar parte de la directiva. Fui vocal, suplente del Deportivo Quito. Nos nombraron directores deportivos de la Sub-18 del Deportivo Quito con Bataini. Entonces con el profesor Bataini íbamos a todos los estadios. De hecho, o sea, el profesor Bataini, con mi persona, me atrevo a decir, dimos vistos buenos, por ejemplo, de Fidel Martínez. A Fidel le criamos nosotros, a Pedro Pablo Velasco, que le votamos al fútbol, ¿no? Obviamente con la viña de Bataini. Entonces, al Toro Bustos, Toro, este jugador es el que requieres de aquí, este jugador es el que requieres. O sea, Pedro Velasco debutó a los 16 años, Fidel a los 18. Ellos son muy agradecidos con nosotros. A mí, Fidel, cuando me ve,
Entonces, de ahí compartimos camerino con Bambán, con Cuchara, que son mis muy buenos amigos. Increíblemente, una anécdota aquí, yo tuve muy buena relación con técnicos. Increíblemente, o sea, sería por mi hijo, sería no sé por qué, pero hubo un profesor que no le voy a dar el nombre, pero tuve muy buenas relaciones con Sevilla, con Insúa, con Isquia, ¿no? Hubo un técnico que me dijo: Carlitos, usted nos acompaña mucho en el fútbol. Claro, le digo, profe, ¿qué necesita? ¿Cómo planteo con liga? Me dice. ¿Qué hago? ¿Cómo vamos? Estábamos conversando en el camerino de liga, que hay un santuario, ¿no? Y frente al niño divino, estábamos sentados con el profesor. Me dice: ¿qué hago? Este partido no podemos perder, vamos a ser campeones. Profe, cúbrale a Manso. Si eso me pide a mí, póngale a Manso con Michel Castro. Patada va, patada viene, pero este man no tiene que hacer nada. Eso es lo que le comenté. Increíblemente lo hizo así. Y ganamos. Entonces, cuando se terminó el partido, vino, me abrazó. Entonces, la gente no sabía qué pasa. Los jugadores, no sabía qué pasa. Ahí estaba Ricardo también, no sabía qué pasa, porque viene y me abraza. Entonces, claro, fue un muy buena anécdota. Y después me pedía opiniones, Le decía: a este equipo le ganamos por alto, profe. Meta centros, practique centros. Este back centro es lento, este líbero es lento. Hicimos goles así. Entonces, como que empezó a escucharme cositas, Yo no gané nada en la dirigencia, como platas, como sueldos, como nada, pero más bien aporté porque pinté el bus del Deportivo Quito. Hoy estoy en el plano automotriz yo, en la empresa donde trabajaba en esa época. Hice pintar el bus y me hice cargo yo. Habían jugadores que necesitaban a veces dinero. Obviamente no es que yo tenga dinero, pero Carlito, ñaño, puta, necesito para Colite. Claro, y a veces tocaba sacarme, tenga. Colaboré de esa forma con mi equipo, pero mi hijo estaba formándose. Mi hijo estaba compartiendo camerino y le querían todos. En las fotos del Deportivo Quito de los campeonatos está mi hijo en todos los pósters. Incluso estoy yo. Entonces compartimos también mucha conversación con Fernando Saritama, muy buen amigo, una gran persona, muy intelectual, muy serio en sus cosas. Con Bambán, con los extranjeros estaba el Chavo Lustiza, y me quería mucho también. Entonces compartimos bastante camerino. Chévere, Carlitos. Dentro del ámbito local, Carlitos, ya para ir cerrando, lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto. En el ámbito local, ¿en qué equipos ha jugado? Deportivo Quiroga, creo que de sí, Selma. A ver, primero la niñez que me hizo feliz, después del Andrés Dalino, hubo un equipo Estrellita Infantil de Quiroga. Ya. Increíblemente fue el primer uniforme que tuve, Verde con blanco. Jugábamos con la Victoria, con el Ejido, una belleza, con zapatos de suela, Ya. O sea, y eso nos ha hecho fuertes. De ahí paso a representar al Club Independiente, Y le cuento que ahí hice el mejor gol de mi vida. Ya vamos a conversar de eso. Perfecto. Y el Club Independiente que me abrieron las puertas, el ingeniero Osvaldo Aro ahora, Carlitos Aro, me dijeron: ven a jugar con nosotros a lo neto. Tenía la edad, ¿qué sería? Unos 12 años, 13 años. Pero qué gusto jugar con los adultos, Y vistiendo ya un uniforme. Ellos siempre tienen el uniforme blanco-rojo. Y me dieron el uniforme: ven, juega. De ahí paso del Independiente ya al equipo más aniñado, que era de Quiroga, pues, donde estaba toda la selección de Quiroga ahí. Un equipazo, Deportivo Quiroga. En el Deportivo Quiroga quedamos algunas veces campeones y tuve el gusto y el honor de que me viera el sede ahí a través de Yomar. Ya. Yomar me dijo: ven, Carlos Neto, acá con el Chispa, con difunto Stalin. Me dijo: ven a jugar acá, vamos a jugar el zonal y etc. No, pues, o sea, no pensé, o sea, no me tardé creo que ni un segundo. Dije: sí, vamos al Sedeco.
y acompañé al Cédeco. Chévere. El gol, ¿cómo fue el gol que dice que...? A ver, lo recuerdo ¿Contra tan quién? claro. Fue contra el Punje, Nuevos Ya. Horizontes. Pasa una bola Osvaldo Aro desde la defensa a Carlos Aro, que era un buen mediocampista. Carlitos le hace un par de maniobras, una cascarita y me pasa el pase a mí. Yo estaba en la punta. Entonces el arquero viene a achicarme, un grandote Mario, viene a achicarme, le cojo, le alzo la bola y con la zurda le hago el sombrerito. Claro. Increíblemente casi me desmayo de la emoción. ¿Ya? Empecé a ver blanco, o sea, fue increíble. Ni festejó entonces. Hasta que bestia, o sea, de ahí me vinieron a abrazar toditos y todo eso. Qué bestia, qué gol más hermoso. O sea, lo tengo tan claro, ¿no? Y me vinieron a abrazar todos los del Independiente, especialmente Osvaldo y Carlos. Y yo era, pero orgulloso de eso. De ahí le hice un gol de chilena al Aucas también. Ya. En Quiroga mismo. Qué chévere. Ajá. Carlitos, le voy a hacer unas preguntas. Con mucho gusto. La primera pregunta es, ¿su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? El queso con choclo. El queso con choclo. Queso con Choclito tierno. Puta, choclo, lo que sea, tierno, lo que sea, pero con queso. Con queso. Qué rico. Ya. No me hagas tener ganas. Si usted tuviera la posibilidad de pedir un deseo, ¿qué sería? Que mi hijo sea futbolista. Ya. Triunfe. Que triunfe. Porque sabemos que es futbolista. Está triunfando, sí, mi hijo está triunfando, ha sufrido mucho conmigo. Sí le hice conocer pesadillas a mi hijo, Ya. Francisco Javier Espinosa. Él entrenó conmigo, le hice conocer las pesadillas, pero mi ilusión es esa. Ya, qué chévere. Si pudiera devolver el tiempo, ¿qué haría? Digamos que se coloca en la época de la juventud. Qué buena haría? pregunta. O sea, quisiera, como le dije anteriormente, topar profundidades. O sea, lucharle al viento, lucharle a la tormenta, ¿no? Como Jesús, claro, cuando los apóstoles estuvieron dormidos en el mar, Jesús dijo, alto mar. Él no dijo, uy, qué miedo, no. Yo quisiera eso en la juventud, o sea, tener la edad, y quizás me escuchen los muchachos, ¿no? O sea, no hay que tener miedo, obviamente haciendo el bien. O sea, quisiera tener esa fortaleza, quisiera tener esas fuerzas de juventud para luchar a esos miedos que nos vencen a veces. Y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos preparados con la fortaleza mental para vencer lo que sea, pero sí es bueno saborear eso para uno fortalecer, tener experiencia y muchas cosas. Solo eso quisiera en mi juventud, o sea, llegar a esas profundidades, a tener esos miedos, esos calabozos, ¿no? Esos infiernos, pero vencerlos. Chévere. Si yo le pregunto a Carlitos, a Carlo Neto, ¿de qué se arrepiente en estos años que ha tenido de vida? ¿Qué me respondería? De no haber madurado ante plenas edades, de no haber fortalecido mi mente, no mi inteligencia, mi mente, de no haber triunfado a lo que yo podía hacer. Hoy estoy triunfando y voy a triunfar más, pero recién caigo en cuenta de que aquí no hay, a la mente no hay nada que le doblegue, todo está aquí. Chévere. Carlitos, para finalizar, ¿qué le diría a la gente que le está viendo, que le está escuchando también en la radio? Por favor, luchen, no le tengan recelo al miedo, peleen siempre por lo que quieren, fortalezcanse, tengan ética, honestidad, fidelidad, sean gente de bien. Como hay muchos personajes aquí, o sea, yo estoy contento de estar aquí, ¿sabe por qué? Porque le veo bonito y conversábamos anteriormente, y hay programas, hay fiestas, hay movimiento, la gente chévere, se siente bien, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, eso. Chévere, Carlitos.
como digo, lastimosamente siempre el tiempo nos queda bastante corto. Me imagino que se queda un montón de cosas por ahí por contar. Lastimosamente, como digo, siempre el tiempo se queda corto. Pero yo de manera personal le agradezco por haberse dado este tiempito, Carlitos, por haber venido a contarnos esta historia de vida que, gracias, como dice usted, pues ha sido llena de resiliencia, porque sabemos, ¿no? Sabemos siempre que no hay que olvidar de dónde venimos para saber todo el camino y el trajinar que hemos llevado para estar ahora donde estamos, y eso nos ayuda pues a crecer, a ser mejores cada día, a buscar, como digo yo siempre, la perfección. Sabemos que no vamos a encontrarla, pero esa búsqueda mismo nos ayuda a seguir caminando y a ser mejores todos los días. Ivancito, muchas gracias. Antes de despedirme, a la niñez, a las autoridades, pedirles que a la niñez les apoyen en el deporte, como se está haciendo, como se ha hecho ahora en Quiroga. Veo también ya como es estadios sintéticos que han dado, no sé quién dio, el prefecto, el alcalde, no sé, pero ya hay. Y los niños que aprovechen, que no tengan miedo. ¿Enamorado de Quiroga? Enamorado toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Chévere, Carlitos. Ivancito. Muchas gracias, Carlitos. Mi hermano del alma, muchas gracias. Ha sido Carlitos de Espinosa Caloneto, siempre nosotros llevándoles a ustedes pues estas experiencias de vida que son dignas de contar, ¿no? O sea, como siempre digo, a veces no nos imaginamos que tenemos un vecino, una vecina que ha destacado en alguna cosa. Vivimos a veces en burbujas nosotros únicamente con nuestra familia y no nos detenemos un ratito a darnos cuenta que hay gente muy valiosa dentro de nuestro círculo del barrio, de la casa, de la manzana, y ahora pues es increíble poder conversar también con personas así. Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Muchas gracias por ayudarnos, por seguir compartiendo con nosotros estos fines de semana, y estaremos con ustedes, si Dios quiere, la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.